iglesias se refiere, porque la Iglesia no puede ni debe intervenir en cuestiones de Estado. Y para esto yo creo que de manera vital resultaron las leyes de reforma para nuestro país. Parecía que era prácticamente una costumbre que la Iglesia llevara las riendas del Estado, y suena bastante lógico cuando el poder económico lo tiene la Iglesia, que con esto venga un poder político también inmensamente grande por parte de la Iglesia. El objetivo más alto de cualquier Estado se deposita en el gobierno, y es alcanzar el bienestar social, y esto solamente se puede alcanzar en un Estado laico. Mario Vargas Llosa, leí algunas cosas sobre Mario Vargas Llosa en relación al tema, y he visto algunas cosas que él opina. De manera magistral dice que no estamos en contra de la religión y no lo debemos de considerar como un enemigo que tengamos que combatir. Pero para asegurar la libertad ciudadana tenemos que dejar lo privado en lo privado y lo público en lo público. Y en definitiva el Estado es una figura pública. El Estado no solamente nos pertenece a todos, sino que el Estado somos todos. Y la Iglesia o la religión es una figura privada. Y entonces Mario Vargas Llosa dice que solamente vamos a poder llegar a un Estado verdaderamente laico cuando podamos entender que la vida privada está en la vida de la Iglesia y la vida pública está del lado del Estado. Y es cierto, vivimos en un país multicultural, por eso lo afirmamos a diario, que tenemos diferentes culturas, y si consideramos que tenemos la capacidad de convivir con otras culturas, es precisamente porque vivimos en un Estado laico. Y hace algunos momentos también el señor Luis Fernando Hernández mencionaba al gran filósofo italiano Roberto Bobbio, donde Bobbio precisamente explica eso. No podemos hablar que lo laico o el laicismo de un Estado signifique otra religión, o signifique otra cultura, o signifique un pensamiento. No, es simplemente un método. El laicismo es un método para poder llegar a identificar las libertades sociales. A través del laicismo podemos estar de acuerdo con unas cosas y estar en contra de otras cosas. Y en ese sentido creo que así lo debemos de interpretar. Es el único método aceptado que nos puede servir para llegar a eso. Y lo mencionaba también, creo, bastante bien el licenciado José María González Lara, que esa libertad que tenemos que tener debe ser traducida no solamente en lo que se refiere a culto, sino también en la igualdad de oportunidades de desarrollo. Y creo que eso es muy importante y que Bobbio de manera magistral lo relata. Y si algo podemos afirmar es que la lucha de nuestro país continúa, sobre todo en materia educativa, donde debemos seguir avanzando para lograr que la educación sea completamente laica, y donde la libertad, el conocimiento y el debate de las ideas libres sea lo que reine en las aulas. Lo decía el profesor Álvaro ayer, la búsqueda del conocimiento a través de la ciencia, cualquiera que esta sea la ciencia. Sin embargo, tenemos que ir en búsqueda de la verdad a través de las diferentes ciencias y no a través de una religión previamente establecida por una coacción de Estado. Un mexicano que no veía como impedimento su origen indígena o el color de su piel, se sentía orgulloso de ser un indio y estaba dispuesto a competir y lograr la más alta magistratura de la nación. Benito Pablo Juárez García, para poder competir, tuvo que hacerlo con la mejor de las armas, la educación, y pasó por ser juez, diputado, magistrado, secretario de gobierno, gobernador de su estado, Oaxaca, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente presidente de la República por 14 años y 6 meses. Proclamó aquella máxima que para los liberales es un estilo de vida, o es una máxima que tenemos consagrada en nuestra mente y en nuestro corazón, donde dice que respeto al derecho ajeno es la paz. Y precisamente en esta máxima se puede traducir también el propio laicismo. Juárez siempre fue liberal y por ello también fue masón, creyente de la fuerza moral que tienen las leyes y un patriota reconocido en todo el mundo. Cuando Juárez logra ser presidente de México, le dio una dimensión nacional y no centrada a la presidencia de la República. Llevó la presidencia por todo el país, estableciendo como sede del Palacio Nacional la habitación donde residiera,
por sencilla o humilde que pareciera. Los gobernadores liberales reconocieron a Juárez como el presidente legítimo, iniciando la guerra que conocemos como la Guerra de Reforma, donde Juárez se auxilió de los guardias nacionales de los estados, creando las fuerzas liberales y así para poder sostenerse así en la presidencia de la República. Momentos difíciles vivió Juárez cuando prácticamente todos los liberales estaban derrotados. Todo el país se encontraba en manos de los conservadores y fue en ese momento cuando Juárez, sin nada que perder, salvo la guerra, que de todas maneras, como lo estamos escuchando, ya estaba perdida, fue en ese momento cuando Juárez dio un paso definitivo para el liberalismo. Decretó las leyes de reforma, expropiando los bienes de la Iglesia, separando el poder civil del espiritual, secularizó los cementerios, estableció la libertad de cultos, instituyó el registro civil, reglamentó el matrimonio civil, entre muchas otras cosas. Benito Juárez dejó de ser presidente cuando murió, y murió precisamente en el Palacio Nacional, producto de un paro respiratorio. De haber seguido vivo, seguramente hubiese seguido siendo presidente. Un presidente con mucho amor a la patria, a la que mantuvo siempre libre y siempre soberana. Las adversidades de Juárez, empezando por su pertenencia a la clase históricamente marginada de nuestro país, los indígenas, tuvo la valentía, aún así, para defender a México ante las potencias internacionales y la suficiente luz para poder enfrentar a los enemigos de la libertad, del progreso y del libre pensamiento, enemigos que hoy en día podemos ver de manera vigente. Su pensamiento lo convirtió en un hombre por demás importante en la historia de nuestro país, siempre del lado de aquellos que carecían de lo indispensable para vivir con dignidad, protector de las clases que, producto de la ignorancia, sufrían de abusos interminables por hombres ambiciosos que buscaban el poder y las riquezas a costa de los más desprotegidos. Y esto es importante y lo quisiera recalcar en mi turno. Juárez dejó de ser presidente de México, es cierto, y el día de hoy su ausencia se nota con más fuerza, pero su presencia también se puede sentir muy cerca y a muy pocos pasos. Las ideas de este hombre, que quería fraternalmente a semejantes, caritativo con la gente, respetuoso de las religiones e impulsor de libre pensamiento, opositor de lo retrógrada que podía ser el clero, pero jamás enemigo de la Iglesia católica. Hombre estudioso, recto, profundamente patriota, respetuoso y tolerante, cumpliendo siempre como buen ciudadano tanto en su vida personal como en su vida pública. Vivimos en este año y el siguiente aún más un momento decisivo para México. Las ideas liberales, tolerantes y progresistas tienen que volver a reinar en nuestro país. Muchas gracias. Estaremos al licenciado Sigfrido Macías Pérez. Menciona algunos datos curriculares de su persona. El licenciado Macías es originario de la ciudad de Torreón, Coahuila, donde cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y de Administración Pública, egresado precisamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila en esa ciudad. Tiene diversas especialidades y diplomados cursados y además se ha desempeñado como profesor titular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad en esa ciudad de Torreón, Coahuila. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre ellos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, fue funcionario en el municipio de Torreón, Coahuila, desempeñando diversos cargos dentro del mismo municipio. Y actualmente, al inicio de la administración del profesor Humberto Moreira, gobernador constitucional del Estado, fue nombrado director general de Bibliotecas y Librerías del Estado hasta el mes de mayo del 2007 que desempeñó dicho cargo, pasando a ocupar el cargo de subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno, cargo que desempeña hasta la fecha.
ha tenido una amplia participación partidaria dentro del Partido Revolucionario Institucional, donde ha sido, entre otras cosas, presidente del Comité Seccional y director del Instituto de Capacitación Política del mismo instituto, dirigente estudiantil en diversos cargos y activista social. Ha participado en diversos foros y en diversas publicaciones, y escuchamos ahora la ponencia del licenciado Silvio Macías Pérez. Bienvenido, Macías. Buenas noches, tengan todas y todos ustedes asistentes a este evento. Agradezco la amable invitación que se me hizo para participar en esta mesa de diálogo. Arquitecto Alberto Ríos García, muy respetable gran maestro de la Gran Logia Benito Juárez. Amigo, venerable maestro Enrique de la Peña. Realmente participar en estos eventos es muy bueno porque aprende uno mucho. Yo agradezco de veras a Luis Fernando. Hemos escuchado pues, ahora a nuestros compañeros, el maestro José María González Lara y de nuestro amigo José Núñez, pues unos conceptos que enriquecen mucho estas reuniones en las que los que están presentes venimos, desde luego, a llevarnos algo bueno, y yo les llamo mucho por lo que acabo de escuchar de mis compañeros. Hoy vamos a hablar acerca de un tema poco conocido, pero de una importante trascendencia. El laicismo, el cual tiene profundas raíces históricas y es fundamental para comprender nuestras actuales instituciones democráticas. Comentaremos brevemente en 4 grandes ejes sobre este tema. Un tema en el que se ve engalanado por un moderador representante de una gran institución. El que la Facultad de Jurisprudencia de Saltillo esté presente le da un nivel muy importante a este evento. Yo agradezco mucho que esté el licenciado José Luis Chávez, a quien le pido también moderar este evento, que le pido le haga llegar un saludo al señor director, señor Valeriano Valdés. Decíamos que vamos a comentar sobre 4 grandes ejes de este tema: laicismo y religión, laicismo y educación, laicismo y masonería, y laicismo y libertad de pensamiento. Finalmente terminaremos con una conclusión. El concepto de laicismo tiene diversas acepciones. Por un lado se entiende como la separación entre el Estado y la Iglesia, en donde el Estado no debe inmiscuirse en la organización ni en la doctrina de las confesiones religiosas, y por otro lado se entiende como una ausencia total de relaciones entre el Estado y la religión. En el primer concepto, el Estado garantiza el derecho de los ciudadanos a tener sus propias creencias y manifestarlas en público o en privado, y a dar culto a Dios según sus propias convicciones. Esta relación Estado-asociaciones religiosas no supone privilegio alguno para ninguna religión. En el segundo concepto, el Estado debe ignorar todas las confesiones religiosas. Está ausente